un político y comunicador, dos perfiles que ha venido desempeñando, desarrollando de manera paralela. Como político, miembro del Comité Central y vicesecretario de Comunicaciones del PLD. Dentro de su partido promueve la ideología del profesor Juan Bosch y es el principal autor del concepto liderazgo responsable, el cual define como una evolución del liderazgo determinada por el conocimiento, la paz mundial y la tecnología que dominan la sociedad de posguerra en el siglo XXI. En la comunicación ha participado en los 3 formatos clásicos del periodismo: prensa escrita, radial y televisiva. Hoy en día se les reconoce como uno de los principales promotores del periodismo digital y de los códigos tecnológicos libres y abiertos. Asimismo, es diputado del PLD al Congreso Nacional por el Distrito Nacional y conductor en los programas Sol de la Mañana y Telenoche. Con otro fuerte aplauso recibamos a José La Luz, por favor. José La Luz. Bueno, ¿qué tiempo tengo para mi introducción? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar, estar aquí en este foro tan interesante que pone a la República Dominicana en conexión con la agenda del siglo XXI. Y vamos a aprovechar en la medida de lo posible este espacio, como ustedes están viendo, en los paneles de soporte. Nosotros promovemos liderazgo responsable, que es una nueva teoría política que estamos construyendo y está fundamentada por 3 hipótesis primarias y tiene un método de aplicación, tiene un método de trabajo que tiene 5 herramientas, 4 dispositivas y una resultante. La primera es la información, a propósito del foro. Para nosotros la información es la primera herramienta de nuestro método de trabajo, la montamos en tecnología buscando ser más eficientes y procurando transparencia. Si nosotros agotamos las primeras 4 herramientas en cualquier proceso, tenemos como resultado una autoridad sobre el tema que estamos abordando. Esa es básicamente la metodología que usamos para abordar todos los temas. Y entonces, en torno a eso, gira liderazgo responsable. Nosotros creemos que la historia de la humanidad gira en ciclos de guerra y de paz, ciclos de estabilidad o de inestabilidad. Es la tercera hipótesis fundamental del liderazgo responsable y en virtud de ese ciclo nosotros estamos en lo que definimos en liderazgo responsable como la sociedad web. Esa sociedad web no llegó al azar. Nosotros no estamos aquí hoy discutiendo protección de datos o ciberdelito o cibercrimen porque la tecnología evolucionó de manera vegetativa. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hace 28 años que el Internet se convirtió en una plataforma social, civil y comercial. El Internet fue creado por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa norteamericano en el año de 1968 como una red militar. Y desde entonces estuvo al servicio de la guerra, como la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos cotidianamente, como los aires acondicionados, como los vehículos SUV, la jipeta, como las toallas sanitarias, como la comida enlatada, como las navajas de afeitar. Todo eso fue diseñado para la guerra, como los servicios de emergencia, como la mayoría de las cosas. Y después, cuando terminan los ciclos de conflicto, de guerra, eso se pone al servicio de la sociedad y de la paz. Y la Internet, que era Internet solamente, en el año de 1990, un inglés, Tim Berners-Lee, la convirtió en web y permitió que todas las máquinas se conectaran conforme a ciertos protocolos de interconexión, y por eso nosotros tenemos una sociedad hoy conectada que nos permite ser mucho más eficiente, pero además nos permite ser mucho más empoderados como ciudadanos porque tenemos acceso a toda la información que ha producido la humanidad inmediatamente, instantáneamente. La información pasó de los templos, primero en la Baja Edad Media, con los escribas, de los templos pasó a las universidades, de las universidades a las escuelas, de las escuelas a la biblioteca. En la época actual, la información nosotros la tenemos encima permanentemente y eso nos hace ciudadanos mucho más conscientes. Dicho eso, entonces,
Esa sociedad que estamos gestionando hoy día nos demanda mucho. ¿Por qué? Porque según los hallazgos que hemos encontrado en nuestras investigaciones, las relaciones de poder siempre tienen una parte oscura, una parte que no se ve, una parte intransparente. Si estamos en ciclos de guerra o en ciclos de conflicto, la parte oscura de las relaciones de poder se tornan cada vez más difíciles de gestionar. Si estamos en ciclos de paz, en ciclos de estabilidad, las partes oscuras del poder se van aclarando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque cuando estamos en ciclos de conflicto, los derechos que se ejercitan son los más primarios. Cuando estamos en ciclos de estabilidad, los derechos sociales que se ejercitan y que se promueven son más colectivos. Y entonces valores como la transparencia, como la defensa del medio ambiente, como la igualdad de género, son valores colectivos que se reclaman, que se promueven y se ejercitan en ciclos de paz. Y el ciclo de paz que estamos viviendo actualmente y que permitió convertir la Internet en web, tiene 28 años, porque el muro de Berlín se cayó hace 28 años y en el 1990 la Internet comenzó a tener un uso social y económico. Entonces ese ciclo de paz de 28 años está madurando, se está fortaleciendo cada vez más y las relaciones de poder se están volviendo más transparentes porque la sociedad empoderada por la tecnología y por derechos de tercera generación le está reclamando a los actores del poder que respeten las reglas del juego. Y en ese sentido yo quería enfocarme en los 2 últimos minutos en el tema de la transparencia como la aspiración para que en una sociedad de paz las relaciones de poder sean lo más transparentes posible. Y yo quisiera explicarlo con esto, con una copa, ¿no? Si nosotros ponemos aquí agua, nosotros nos vamos a dar cuenta. Claro. Nos vamos a dar cuenta de que el contenido de esta copa se puede observar desde todos los ángulos. Si yo quito mi mano, ustedes ven que desde cualquier ángulo se puede observar el contenido de esta copa. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál institución del Estado Dominicano permite que sus procesos sean observados como esa copa? ¿Cuál institución del sector privado permite que sus procesos sean observados como esa copa? Ninguna. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad dominicana no está en el nivel de desarrollo lo suficiente como para poder no solamente reclamar ese tipo de transparencia, sino para ejercitarla. La sociedad dominicana no aguanta un nivel de transparencia 100%. Yo no creo que ninguna sociedad mundial lo aguante, porque la sociedad está construida sobre bases mitológicas. Y la base mitológica juega un aspecto fundamental en la psicología humana. Pero en lo que podamos nosotros tenemos que presionar el tema de la transparencia. Si ustedes ven esto que tenemos aquí, y es un dato impresionante para saber por qué es tan importante aprovechar el ciclo de paso de estabilidad, esas son las leyes de acceso a la información que nosotros tenemos en el mundo civilizado. Como ustedes ven, antes de 1990 nosotros teníamos un 13% de los países registrados en el sistema de Naciones Unidas con leyes de acceso a la información pública. Como ustedes ven, después de 1990 se sumaron todos estos países para un 49 países con leyes de acceso a la información pública. Eso le dice a ustedes cómo se comportaba el acceso a la información antes de la caída del muro de Berlín y después. Ahora, la característica de los que hicieron las leyes de acceso a la información primero es que ninguno tenían conflicto en su territorio. Y eso le permitió reclamar derechos colectivos como el de la transparencia. Estos tenían conflicto. Y después que salieron de los conflictos, sus pueblos, incluyendo el nuestro, que tenemos ley de acceso a la información pública del año 2004, empezaron a reclamarle transparencia.
Ya las leyes de acceso a la información pública que establecen website para que la gente entre a pedir información, ya pertenecen a la primera generación de derecho de información. Ahora la sociedad está demandando gobierno abierto. Y el gobierno abierto es una relación donde yo tengo acceso permanentemente 24/7, 365 a lo que se hace con dinero público. Y esa debe ser la aspiración de nosotros como sociedad a lo que se hace con dinero público, porque el dinero público es patrimonio de todos. Y lo que se hace con mi dinero, yo tengo derecho a verlo. Yo tengo derecho a participar en eso. Y cosas tan simples como una licitación, por ejemplo, que debe ser televisada, en streaming, debe ser transmitida. Tú nada más te enteras después que pasa o cuando se convoca. Pero tú no tienes acceso a los detalles del proceso. Y eso se hace con tu dinero. Entonces el tema de gobierno abierto es importante siempre y cuando, y con esto termino, la sociedad, las instituciones tengan plataformas tecnológicas que nos permitan conectarnos a ellas. No es que la institución cuelgue la información que le conviene, una nómina o la emisión de un cheque o el pago de una transacción. Es que nosotros tengamos acceso a sus procesos para poder cruzarlo, para poder medirlo, para poder sacar la productividad de cada peso público que se invierte. Y en virtud de eso, nosotros les invitamos a ustedes a una reflexión que hacemos cada vez que terminamos una presentación. Como les decía ahorita, estos paradigmas que estamos viviendo ahora no son producto del azar, son producto de cambios en el mundo que representan saltos cuánticos en términos sociales. Para mí la Internet tiene un impacto social equivalente a la domesticación del fuego o a la creación de la imprenta de Gutenberg en el año de 1850. En ese sentido, Alvin Toffler, que es uno de los tipos que más pudo divisar lo que nos venía en el tiempo, tiene una frase que a mí me parece impresionante para poder ilustrar una actividad como esta. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan desaprender. Y eso es muy fuerte, porque lo que dice Toffler es que nosotros tenemos que desmontar la estructura de conocimiento que nos enseñaron nuestros padres, nuestro entorno y las instituciones académicas para volver a aprender las reglas del juego de la sociedad web. Yo le digo a ustedes que todas las leyes en República Dominicana y en el mundo que se definieron antes de 1990 tienen que actualizarse. Las que pasen el filtro perfectamente se quedan, pero las que no pasen el filtro tienen que actualizarse en función de los requerimientos del paradigma de la sociedad web. Y nosotros hemos transformado la forma de comunicarnos vía email, vía taxi, hemos cambiado la forma de escuchar y reproducir música, hemos cambiado la forma del teléfono, del paradigma del teléfono de Alexander Graham Bell, ya no queda nada, pero los partidos políticos se resisten a los cambios y nosotros tenemos que presionar. ¿Por qué en la sociedad web, señoras y señores, la mejor estrategia para enfrentar un electorado y una sociedad empoderada es la transparencia? No podemos esperar los políticos y los legisladores a que nos reclamen la transparencia. Tenemos nosotros que ofrecerla voluntariamente. Muchísimas gracias. Como acordamos, ahora pasemos a un breve intercambio de preguntas entre nosotros. La Luz, enfocaste bastante tu presentación en torno a la apertura, a la necesaria apertura de la información manejada por la administración pública y te dices ser un propulsor de los datos abiertos. Pero, ¿qué información abrir y para qué? ¿En cuál formato? ¿Quién y cómo pudiéramos acceder a ellos? Bueno, ahora mismo, por ejemplo... El micrófono. Discúlpame. Ahora mismo nosotros en la República Dominicana tenemos el mayor escándalo, yo creo que el segundo mayor escándalo de corrupción de nuestra historia, porque para mí el mayor escándalo de corrupción es el caso de Baninter, que para que tengan una idea nos cuesta ahora mismo, el balance anda por encima de los 540.000 millones de pesos Baninter. Todos los años aumenta entre 25 y 40.000 millones de pesos para el déficit cuasi fiscal. El del 2003, para mí ese es el mayor escándalo de corrupción.
El segundo es el de Odebrecht. Y el de Odebrecht se produce porque simplemente nosotros no solamente tenemos acceso al dato útil, sino que ese dato, aunque tengamos acceso, solo lo podemos contemplar. Y si lo queremos atacar, solamente lo podemos atacar por vía de leyes análogas, que no tienen garras digitales, informáticas, para producir un efecto inmediato. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que si yo veo que una licitación, como yo denuncié en el Congreso, que yo sé que, por ejemplo, en obras que traía Odebrecht aquí, los acuerdos incluían que todo había que comprárselo a Brasil porque ellos te daban el financiamiento, pero además esos contratos venían hechos, muchos de esos contratos venían hechos. Y por eso hay muchos legisladores vinculados, porque lo que había que hacer era adaptar esos contratos a las legislaciones nacionales, pero las partes fundamentales de esos contratos no se alteraban. Imagínense que un periodista, que en mi caso también soy comunicador, hubiera detectado algo anormal. ¿Qué yo hacía con esa información? Bueno, yo podía atacar la licitación o atacar la concesión del contrato, y eso dura 10 años en los tribunales. O sea, yo no tengo garras informáticas para tomar una información que pueda generar la prevención de un escándalo como este y automáticamente poder accionar para prevenir el escándalo. Entonces, por eso es que ahora, el próximo 18 de julio, nosotros estamos convocando al primer foro consultivo para gobierno electrónico en República Dominicana, porque nosotros necesitamos que la ley nos faculte como ciudadanos, como instituciones, como sociedad, a poder cruzar información. Y no solamente cruzar información, sino también poder poner esa información como elementos de valor jurídico para hacer alguna acusación en los tribunales. Porque realmente yo no hago nada con tener acceso a una información que me sirven de manera rogada, porque mediante la ley 200-04 yo la pido, y si no me la dan, entonces yo tengo que solicitarla mediante acto judicial. Es como si yo estuviera pidiéndote un favor, cuando esa información que se construyó con dinero público es mía. Entonces, por eso nosotros tenemos que escalar al concepto de dato abierto, donde todas las informaciones permanentemente estén ahí, pero que además de estar ahí, yo la pueda utilizar con fines socialmente útiles. Punto a punto. Claro. Qué bueno que mencionas blockchain, la luz. Preguntas para ambos. ¿Les gustaría hablar de nuevas tendencias? ¿Existe la posibilidad de que tengamos algún derecho sobre los algoritmos o la inteligencia artificial que sobre nuestros datos aplica el gobierno o el sector privado? Bueno, yo pienso que hay ahí daños colaterales que nosotros tenemos que considerar, poner en una balanza, porque hay aspectos que nunca nadie lo va a poder controlar. Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, el caso del uso de información en Facebook que determinó las elecciones norteamericanas, pero después Cambridge Analytica, Alexander Nix, confesó que Cambridge Analytica había tenido participación en las elecciones de Dilma de Brasil, la reelección, en la consulta de Colombia, en las elecciones de Macri en Argentina, en las elecciones de Enrique Peña Nieto en México. O sea, Cambridge Analytica tenía una participación en Occidente impresionante, en América. Y yo creo que Cambridge Analytica o un equivalente debe estar gestándose en República Dominicana. Deben haber 3 o 4 proyectos ya, porque aquí hay más de 5 millones de cuentas de Facebook. Pero resulta que Cambridge Analytica no hacía una violación grosera de la información personal. Lo que hacía era que un sociólogo diseñó un formulario que se llama This is your digital life, algo así, donde él te daba premio, te daba ciertos POP promocionales si tú llenabas el formulario. Y cuando tú llenabas el formulario también le daba acceso a tus contactos. Y por ahí ellos empezaron a manipular la información pública que uno ofrece en Facebook. Y eso, cuando es individual, no tiene valor estratégico, pero cuando son 150 millones de cuentas, sí tiene valor estratégico. Pero eso no ocurre desde ahora. IBM creó el código de barra en el 1972, yo creo. Cuando ustedes tienen una tarjeta de cliente en un supermercado,
Yo veo que en el llavero de mi esposa hay como 3. ¿Qué pasa cuando usted autoriza al supermercado con una tarjeta de cliente para recibir ciertos descuentos? Lo que usted le está diciendo es lo que usted compra. Y con lo que usted compra, los proveedores del supermercado diseñan sus estrategias de marketing. Entonces nosotros vivimos permanentemente ofreciendo información, porque nosotros somos información procesada, o la heredamos vía del ADN de nuestros padres, o la tomamos del entorno, pero todo lo que somos es información. Es información, todo lo que hacemos genera información. Cada vez cuando nosotros todos veníamos para este recinto, nosotros le dijimos a Google para dónde veníamos y por dónde llegamos. Y Google tiene la información de que todos nosotros ahora mismo estamos aquí, siempre y cuando nosotros tengamos encima Google vía nuestro teléfono celular. Entonces esa información se puede usar para construir mejor sociedad o para afectarla y destruirla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la regla, la ley, el procedimiento institucional? Tratar de que el uso de la información sea para construir, no para destruir, que no sea para dañar. Y ahí es que nosotros debemos enfocarnos en que el uso de nuestra información, que yo insisto, es inevitable que usen nuestra información, porque a nosotros nos conviene que la usen. A nosotros nos conviene que diseñen productos en función de nuestras necesidades. Y si damos información, los productos van a ser más customizados. Ahora, ya también tenemos que poner reglas para un uso adecuado. Yo como dominicano me siento bien de 2 cosas y mal por una. Me siento bien porque la Constitución Dominicana en su artículo 70 define el derecho de la información con un rango constitucional. Nosotros tenemos derecho de habeas data, igual que derecho de habeas corpus. Y para adjetivizar eso tenemos la ley 172-13, que ya regula el uso de la información, y eso para un país como nosotros, que está en vía de desarrollo, es perfecto, porque hay países desarrollados que no tienen la figura del habeas data en su constitución. Por esas 2 cosas yo me siento bien, porque tenemos un marco. Ahora, ¿por qué me siento mal? Porque mi gobierno, mi partido, que es el partido que está en el gobierno, tiene resistencia a los cambios y promueve la tecnología de manera separada a través de un programa que se llama República Digital, pero al mismo tiempo le voy a contar algo que ocurrió hoy. Un estudiante de término fue a Najayo a hacerle una entrevista a un preso, un estudiante de término de periodismo, a un recluso. 15 segundos. ¿Qué ocurre? Que cuando el estudiante de término iba a entrar, tuvo que dejar su identificación en la puerta. Cuando él iba a salir, la identificación de él no aparecía. Entonces, el tipo de la puerta le dijo: tú estás preso hasta que aparezca tu cédula. Al estudiante. Y el tipo: pero es que yo vine a hacer una entrevista que usted me autorizó a entrar. Yo no tengo que ver. Tú estás preso hasta que nosotros hagamos un pase de lista de todos los presos. Y si sobra uno, ese eres tú. Eso pasó ayer en Najayo. Y ustedes dicen: ¿cómo? Una sociedad con esos niveles de garantía permite ese tipo de cosas propias del siglo XIX. Sí, esos son los contrastes que se dan. Termino diciendo lo siguiente. En el año 2014, nosotros, Liderazgo Responsable, que estaban haciendo, le hizo una huelga virtual a la Junta para que la cédula fuera inteligente, fuera electrónica. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se diferencia la cédula nueva que ustedes tienen en su bolsillo a partir del 2014 y la cédula vieja anteriormente? En nada, es un pedazo de plástico con información básica nuestra. Pero esa cédula no actualiza nuestra información. Si yo me mudo de residencia, la cédula es incapaz de actualizar mi nueva dirección, aunque yo se la ofrezca al Estado mediante un contrato de alquiler o de compra inmobiliaria, porque la cédula es bruta, es análoga. Si nosotros hubiésemos tenido una visión integral de República Digital, ese estudiante en Najayo solamente hubiese tenido que poner su huella en un lector.
o da su ID, o su número, o da su nombre y lo buscan en una base de datos de visitantes y le piden disculpas. Pero no. Entonces secuestramos esos procesos porque le sacamos provecho político coyuntural. Pero al final, entonces eso daña a la sociedad. Muchísimas gracias, José La Luz. ¿Qué les pide? Buenos días, Giancarlo Bardó, Banco Popular. A los panelistas, particularmente al señor La Luz. Transparencia, excelente. Usted acaba de finalizar tocando justamente la parte neural que abre mi pregunta. ¿Cómo podemos garantizar la identidad en el mundo virtual? Porque a fin de cuentas el Estado Dominicano me da un pasaporte, me da una cédula, bruta o inteligente, by the way. Y es el Estado que dice, esta persona nació aquí, es hijo mío, y en el mundo real existe. Y yo sé quién es, dónde está, y tengo el derecho o el deber de darle información al resto de la comunidad y al mundo de eso. ¿Cómo lo hacemos en el mundo virtual? Porque llamarme José Fla Luz N, o José La Luz, o La Luz José, o Jean Bardó, o JC Bardó, o el Vengador Enmascarado en Internet, es muy fácil. Y estoy muy de acuerdo con nuestro amigo auditor. No todo el mundo tiene que tener acceso a mi data, independientemente de la transparencia que mis deberes me obliguen. Entonces, el gran reto que yo entiendo que está posterior al Internet y anterior a poder hablar de transparencia es resolver el tema de integridad. Buenos días, Federico Müller de Microsoft. Yo quería hacer una pregunta al congresista José La Luz, y es sobre responsabilidad civil, su opinión personal como congresista, la responsabilidad civil de las empresas y el Estado ante el mal manejo de la información de un ciudadano, y adicional a eso, pues también la responsabilidad o la obligación de las empresas notificarle a las personas afectadas cuando han sido víctimas de un incidente de ciberseguridad en sus sistemas. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, buenos días, Sergio Morales del Consorcio Energético Punta Cana, Macao. Hay algo sobre ciberseguridad porque también tiene que ver con la información que fluye falsa en los medios, en todos los medios, y cómo esa información falsa se riega y puede ser también un detonante de desinformación hacia la ciudadanía, hacia todo el mundo, y todavía sigue fluyendo en todos los medios, tanto los medios visuales como los periodistas, como los comunicadores, que ustedes ven que dicen las cosas falsas y todo el mundo se las cree y todo el mundo las transmite. Y eso viene desde cuando, me remonto al asesinato de Kennedy, cuando todo el mundo dijo que fue un solo disparador, un solo, de Magic Bullet, como decían, y como una comisión Warren dijo que sí fue uno, y todavía hoy, en el 2018, todavía sigue fundiendo esa información falsa, y la gente se la cree, la gente la transmite, la gente manda videos, la gente manda hasta link de informaciones falsas. ¿Cómo podemos atacar eso y cómo podemos aclarar esa información? Bueno, yo voy a empezar por la última y te voy a dejar las otras que tienen más que ver con la parte técnica de la seguridad. Yo creo que la información falsa siempre ha existido, y entonces la información que queda en el balance es la que impone las relaciones de poder. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho pensar que la mujer la sacaron de una costilla mía. Yo no entiendo eso, independientemente de los valores cristianos que podamos tener, o el hecho de que la mujer pare con dolor porque está cumpliendo la pena por haber cometido el pecado capital de abrirnos los ojos del entendimiento. Para mí eso es absurdo, y eso es una fake news desde el principio de la humanidad. Entonces, eso siempre va a existir. Lo que pasa es que ahora corren plataformas tecnológicas, siempre existe el chisme en los barrios, siempre existe la propagación de información falsa. Juan Bo decía, si creer en Dios es dañar a la sociedad o violentar los derechos humanos, yo no creo en Dios. Y le cortaron la otra parte y le pusieron, yo no creo en Dios, para enfrentarlo con una sociedad católica. Eso es manipulación de la información. Eso fue en el 1976, lo de Don Juan, en el 1974. Entonces, siempre va a existir. Lo que tiene que ocurrir es que nosotros podamos crear normas para que cuando una información falsa te genere un daño en términos personales, tú puedas buscar los medios para repararlo. Y obviamente la capacidad de discernimiento para tú poder saber cuándo una información tiene viso de veracidad o de falsidad.
la capacidad de contrastarlos con medios que tengan credibilidad. Hay medios que tienen credibilidad, que filtran las informaciones, a los cuales... Otra cosa, y con esto termino, yo soy comunicador, a veces por tú competir con la primicia cometes errores involuntarios. Uno comete errores involuntarios por ser primero. Por eso a mí no me gusta ser primero en nada, porque eso genera demasiado riesgo y demasiada posibilidad de fracaso. A mí me gusta ser competitivo, pero no primero ni número uno. Y entonces en esa carrera por la primacía de la información se suelen cometer errores involuntarios. Pero yo pienso que es un daño colateral con el cual tenemos que vivir y al final nosotros tenemos que saber depurar la información para que la información falsa nos haga menos daño. Yo quiero en ese sentido decir lo siguiente, miren, a mí me gusta mucho la tecnología del blockchain. Yo pienso que eso puede mejorar mucho la seguridad de Internet, pero además va a cambiar nuestra vida en el futuro. Y el Bitcoin es la mejor prueba de que va a cambiar nuestra vida. Es un desafío, el desafío digital más importante después de Wikileaks es Bitcoin, que no lo han podido detener. Pero ¿qué pasa con el blockchain? Ustedes saben cuáles son las 3 características fundamentales del blockchain: confianza, transparencia y colaboración. O sea, el blockchain es una cadena de bloques donde todo el mundo tiene una participación y el interés de todo el mundo garantiza que el resultado sea confiable. Entonces, es esa colaboración informática lo que va a permitir que nosotros podamos tener una navegación virtual segura, porque hay plataformas como el VPN en los navegadores virtuales o Orbot, que es un buscador seguro donde yo entro por Orbot o con un VPN y yo estoy en República Dominicana y sale que yo estoy navegando desde Suecia, que es imposible de que me ubiquen. Y así se maneja la Deep Web. Ahora, con plataformas como blockchain, nosotros vamos a tener la seguridad de que aunque sea en un videojuego que estemos navegando o que estemos interactuando, nos va a dar la seguridad de que somos nosotros. Porque la comunidad que está interactuando en esa aplicación va a validar cada uno de nuestros pasos. Y yo creo que por ahí es que nosotros podemos tener alguna garantía en el futuro de ser más seguros cuando navegamos en la red.